Hay mucha gente a la que le preguntas qué es ser feliz. Le preguntas, ¿eres feliz? Muchos dicen sí, otros dicen no, otros no responden. Pero cuando profundizas, la mayoría de ellos te dice, no sé qué es la felicidad. Y usualmente tenemos mucha dificultad en poder definirla. A veces creemos que la felicidad está en la alegría. A veces creemos que la felicidad está en el bienestar. Otras veces creemos que la felicidad está en la abundancia, en el éxito. Pero no tenemos una idea concreta de qué significa ser feliz. Y tampoco comprendemos muy bien de dónde viene la felicidad. Hoy vamos a hablar un poco de eso en las charlas de Creative Life, Acravida, una vida mejor. Hola para todos y todas, les doy la bienvenida a las charlas de Creative Life en este nuevo camino del podcast, para que escuchando mientras van en el bus, mientras van a trabajar, en la noche, en la mañana, escuchen estas ideas que han comenzado a cambiar la vida de muchas personas, empezando por mí. Hace muchísimos años, más de 25 años, inicié el camino de lo que llamaríamos la animación. Y ese es el tema de hoy, la animación. ¿Cómo la animación me ayuda a comprender qué es la felicidad? Y cómo la animación me ayuda a comprender cómo construir, diseñar y proteger una vida mejor. Entonces, comenzamos por el principio de todo esto, que es la lúdica. El juego como una herramienta, y ya vamos a ver cómo esa herramienta se desarrolla. El eje central de Creative Life y de Acravida es aprender a jugar de la manera correcta. Pero para eso necesitamos comprender qué es el juego. ¿De dónde viene todo esto? Cuando yo estaba en el colegio hace ya miles de años, uno necesitaba o le decían que trabajara en algo los fines de semana. Entonces yo primero, creo que una de las primeras cosas que hice cuando estaba en décimo tal vez fue aceptar un trabajo de steward. Y a mí me parecía, no voy a ser un steward, eso es súper sofisticado, en una casa de banquetes. Cuando llega allá, el steward es el que lava la loza. Y ustedes no se imaginan la cantidad de loza que salen en las casas de eventos: platos, vasos, pocillos, cubiertos, menaje, en fin. Pero luego me fui por el lado de lo que llamaban en esa época recreación. Eso todavía se utiliza, pero no tiene el mismo auge que tenía en esa época o la misma maniobrabilidad que tenía en esa época. Hay un vacío estructural dentro de las familias, y es que cada vez que hacen una fiesta para los niños, ¿sí? Para niños pequeños, los papás no tienen la menor idea de cómo mantener entretenidos a estos invitados pequeños. Porque los grandes les ponen música, les dan trago y ya. Algunas veces bailan, otras veces se ponen a dialogar y hablar y hablar y hablar, y ahí entretienen a los adultos. Pero con los niños no es igual. O sea, no puedo darles trago a los niños, ya quisiera yo, ¿sí? Poder que se queden calladitos y sentaditos. Pero como los niños tienen unos comportamientos, y entre más pequeños los niños, pues más complejos los comportamientos. Entonces, ¿qué pasa? Están los niños que son de brazos y pues con eso se queda la mamá. Pero ya están los niños que pueden caminar, los niños que pueden correr, los niños que tienen procesos de comunicación, que hablan, que tienen interacción. Entonces, cuando tenía la fiesta del niño de 5 años, la fiesta del niño de 10 años, entonces los papás decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y hubo alguien hace muchos años que dijo, pues yo soy mago, yo soy payaso, pues ofrezco mis servicios para animar las fiestas o para recrear las fiestas. Y de ahí nacieron las empresas de recreación. En esa época había una muy famosa llamada Picardías Recreación. Lo novedoso en diversión, una cosa así era que se llamaba. Y allá terminé yo, en Picardías Recreación. Lo que hacían ellos, que también era un negocio dentro del negocio,
era coger a todos estos adolescentes que no tenían absolutamente nada que hacer, los cogían un sábado por la mañana, los metían en un parque y les comenzaban a hacer juegos para que ellos aprendieran los juegos y a la semana siguiente ya los tenían en una fiesta. Ese era todo el entrenamiento. Los ponían a veces a hacer una cosa y la otra, investigar una cosa y la otra, pero básicamente eso era un fin de semana, 2 mañanas o una sola mañana completa de hacer un círculo, hagamos juegos y ya. Y la idea es que uno se aprendiera los juegos porque eran los que iba a repetir con los niños. Así empecé yo dentro del mundo de la recreación. En ese mismo instante, pues como yo era tan curioso, entonces yo iba a la biblioteca. Y en la biblioteca pues quería buscar más juegos. Encontré millones de juegos, muy divertidos, muy interesantes los juegos. Pero había toda una filosofía de la lúdica para la pedagogía. En ese momento eso no me interesó. Yo lo que había visto era que la palabra recreación, ¿de dónde venía? O sea, ¿por qué le decían a uno que uno era el recreador? ¿Sí? Entonces, no, es que él es el recreacionista. Le decían a uno, yo, no es recreacionista, es el recreador. Eso todavía existe. Porque aún, ahora ya están los títeres y hay cosas más complejas, el show de los superhéroes y cosas así. Para los que lo pueden pagar, pues están esa clase de actividades. Pero el recreador tenía en sus manos el poder de controlar a toda esta comunidad infantil a través de actividades. Y en esa época, digamos que teníamos una cultura un tanto diferente. Entonces, esos juegos funcionaban muy bien, que era poner a correr a los niños, a cantar canciones, hacerlos reír. Estaba el show de los payasos, estaba el show del mago, estaba el show de los títeres, ¿sí? Pero eso era ya como en una parte específica del show que se presentaba en eso. Y la verdad, los shows de los títeres eran malísimos. O sea, eran re básicos. Yo después tuve la suerte de encontrarme con empresas muchísimo más sofisticadas de recreación que trabajaban unos actos, una cosa hermosa. O sea, había unos músicos que trabajaban unos actos de recreación con instrumentos musicales donde involucraban tanto a adultos como a niños. Había unos magos que se hacían un espectáculo impresionante, increíble, y que entretenían a grandes y chicos por igual. Había otros que tenían unas presentaciones artísticas llenas de al estilo, hagan de cuenta un mini, ¿cómo se llama este circo? El Circo del Sol. Un mini Circo del Sol ahí en la casa, en el patio de la casa, o en el salón comunal, o en el club. Sí, también tuve de esos. Había uno que era un show espectacular de bailarines con trajes de superhéroes de la época, en fin, de personajes grandes, enormes. Eran unos shows increíbles. Entonces, como yo tuve acceso a todo eso, comencé a darme cuenta que la recreación estaba mal enfocada. A los niños no se les recrea, a los niños se les anima o se les dirige. También se llamaba en esa época la recreación dirigida, donde también se veía mucho en esa época. Ahorita es distinto, pero en esa época tenía esos factores porque también lo contrataban a uno para eso. En los hoteles o en los clubes de veraneo, entonces estaban los recreadores y uno fabricaba durante todo el fin de semana unas actividades para que la familia se involucrara. Entonces había juegos en la piscina, juegos afuera, juegos adentro, actividades de no sé qué actividades, muchas actividades. Entonces a eso le llamaban la recreación dirigida. Resulta que la recreación como tal estaba diseñada para los adultos, no para los niños. Las empresas de recreación estaban fundamentadas en animar niños, pero llamaron recreación, pero eso no funcionaba así. O sea, la manera correcta no era esa. Porque la recreación está diseñada para los adultos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacíamos actividades, o ya después de un tiempo que yo comencé a evolucionar un poco, me gustaba involucrar tanto a chicos como a grandes. Digamos que tuve muchísimo éxito trabajando con los niños en juegos, en actividades, porque comencé a depurar lo que los niños necesitaban, lo que los niños querían o lo que ellos se sorprendían con eso.
Pero lo más chévere era cuando involucraba a los adultos en ese universo. Entonces los adultos se divertían mucho. Lo que pasa es que a través de los juegos, el adulto recreaba su infancia. Volvía a vivir al niño cuando era niño. Por eso se llama recreación, porque lo que hacíamos era recrear. Pero no puedes recrear la vida de un niño a un niño porque él está en esa época. Lo que sí puedes hacer es alimentar ese poder del juego dentro de la experiencia de la fiesta, ¿sí? Tal vez ahí sí había una dirección y era que nosotros queríamos que ellos fueran hacia acá y hacia allá para que aprendieran y desarrollaran cosas que les quedaran más adelante. Así me enfoqué yo. Hasta que ya, digamos, yo después me fui por la vertiente del teatro porque quería ser director de cine. Entonces me fui por la vertiente del teatro para aprender de la actuación. Y eso me llevó a otras actividades. Porque cuando uno se mete en este cuento del teatro y de la actuación, los directores, los maestros, te meten en unas actividades que son lúdicas, es decir, son juegos. Juego de rol, juego de interpretación, actividades donde mi cuerpo lo presionan y lo ponen al máximo y a romper los límites para llegar más lejos, pero eso eran juegos. Porque uno se divertía mucho mientras hacía eso. ¿Sí? Entonces ahí vine a descubrir otra faceta extraordinaria que tenía el juego. Y era que yo podía desarrollar habilidades utilizándolo como una herramienta. Yo no sabía eso. Yo pensaba que simplemente era para divertirme. Que era lo que hacíamos con los niños, que ellos se entretuvieran, se divirtieran, pasaran un buen rato. Y no le fregaran la vida a los adultos. Ese era el objetivo de que te contrataran a ti como recreador, era ese. Entonces yo me metí en varios grupos de teatro, participé en obras, bueno, muchas cosas. Y la vida después me llevó a que yo pudiera dictarle talleres a los profesores. Y el primer taller, o los dos primeros temas que trabajé en los talleres, fue uno de recreación y el otro de teatro. Después hicimos origami, constructivismo y un montón de cosas. Pero durante mucho tiempo los temas que yo trabajaba era teatro, porque pues había trabajado en teatro. Yo les dictaba a los maestros teatro. Y el otro era recreación. Entonces, ¿qué hacía yo? En un principio a uno le decían, lo contrataba a la editorial y le decía, vaya, díctele talleres a los profesores porque es un regalo que les dimos porque nos dejaron vender acá. Entonces uno iba. Yo cuando fui la primera vez dije, bueno, ¿y yo qué les voy a hacer a estas señoras de teatro? Pues de todo lo que yo había aprendido en el colegio, yo monté un montón de obras de teatro en el colegio y un montón de actividades en el colegio y había aprendido ciertos secreticos para poder montar efectivamente una obra de teatro. Entonces yo cogí, utilizando actividades lúdicas, les explicaba a las profesoras, porque eran de jardín infantil, entonces eran profesoras, ya en el colegio sí había más profes, hombres y mujeres, pero en los jardines infantiles la mayoría son mujeres. Entonces yo cogí a ellas y comencé a explicarles cómo montar una obra, cómo escribir una obra, cómo ensayar una obra y cómo presentar una obra. Reglas básicas, pero era una hora de taller donde jugábamos y con las actividades y los ejercicios ellas se divertían. Entonces yo, vea pues, el juego también me sirve para transmitir este mensaje, esta información y que se quede con ellas. Que la pasaban tan rico que ellas me decían, esto no se me va a olvidar nunca. Yo, vea pues, bueno. Entonces yo continuaba con ese asunto y ya en el taller de recreación a mí me comenzaron a dar unos lugares que eran muy lejos, en unos barrios que yo ni conocía de Bogotá y luego en pueblitos alrededor de Bogotá. Entonces yo llegaba y primero ponía a jugar a los profesores en actividades lúdicas. Ya me conocía muchísimos juegos y los que no me conocía me los inventaba mezclando uno u otro. Entonces eran actividades lúdicas y luego les explicaba un poco sobre lo que ya había descubierto de la curva del juego, ¿sí? De las cualidades que debe tener alguien que utilice el juego, ¿sí? Y cómo poder aplicar un poco el juego dentro de la clase para que no fuera monótona, que era lo que la mayoría de ellos decían, que a veces se sentían un poco atorados y que lo que hacían con el tiempo era repetir la misma clase año con año.
o sea, el profesor que era de matemáticas en primero de primaria, se dio cuenta que todos los años comenzó a decir lo mismo, porque al final el pensum era muy similar. Aprende a sumar, aprende a restar, aprende a multiplicar, aprende a dividir, ¿sí? Aprende aritmética, no sé qué, aprende conjuntos, aprende, bueno, en fin. Entonces se volvía repetitivo incluso para ellos y ellos decían, claro, en algún momento si yo me canso, pues los alumnos también. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Me hacían esa pregunta y yo les decía, podemos hacer esto. En uno de esos talleres con unas monjitas en un colegio en el norte de Bogotá, no tenía acceso al patio y las monjitas estaban pues con sus hábitos y yo ponía a los profesores a pasar debajo, a correr al altar y pues obviamente al no tener patio porque estaba lloviendo, no había patio de parado, sino que eran esos patios de cemento y yo decía, bueno, estas actividades no las puedo hacer. Luego empezó a llover y dije, no, pues no, afuera no podemos hacer nada, me tocó quedarme en el salón. Igual lo que les digo, a través de todos los procesos de los últimos 6 años antes de eso, había conocido juegos por montones, entonces yo tenía un abanico de juegos muy grande. Juegos en interiores, juegos sentados, sin necesidad de que se movieran de las sillas, jugábamos y había un montón de cosas. Juegos de pie, juegos adentro, juegos afuera, en fin. Entonces comencé a trabajar y ahí fue donde adentré muchísimo más en ese proceso lúdico. Pero a raíz de ese día en adelante fue donde comenzamos a profundizar un poco más, haciendo la pregunta básica de qué es un juego. Entonces, hoy, hablando de la animación, ese es nuestro tema de hoy. Resulta que el juego es algo fundamental para animar. Y animar es dar vida. Entonces, el lema de Creative Life es una vida mejor. Entonces, ¿cómo darle vida a la vida? Con la animación. Y la herramienta número 1 de la animación para darle vida a la vida es el juego. Pero, ¿qué era un juego? Entonces surgió esa fantástica pregunta. Y para poder responder esa pregunta tuvimos que preguntarnos muchas cosas. ¿Quiénes juegan? Entonces podíamos decir los seres humanos juegan. Y después nos dimos cuenta que nos da en la naturaleza, pues había otros que también jugaban. Sobre todo los mamíferos superiores, las aves, algunos peces. Jugaban. Es decir, tenían unas actividades que uno cuando las veía podía decir, están jugando. Entonces eso se volvió muy interesante porque decíamos entonces, ¿de qué se trata esto? Si los mamíferos y ciertos animales, muchos animales, juegan y nosotros también, entonces el juego es más universal y más grande de lo que creíamos. 2. ¿Desde cuándo jugamos? Entonces, claro, empieza uno a pensar y analizar, ¿no? Jugamos desde el año cuando ya nos podemos mover. Cuando comenzamos a caminar, comenzamos a jugar. No. Nos comenzamos a dar cuenta que tanto en los mamíferos superiores y en algunas especies y en los seres humanos, había muchas actividades que un niño recién nacido desarrollaba que eran juegos. Y después llegamos al descubrimiento más genial. Jugamos desde que estamos en el vientre materno y tenemos la capacidad de comenzar a mover nuestros miembros, nuestro cuerpo, a utilizarlo, a tener algo de conciencia sobre eso. Entonces era bueno, esperen aquí un momentico, porque también funcionaba igual con los mamíferos superiores, que también aprendían cosas, desarrollaban actividades lúdicas dentro de los vientres. Entonces, vaya, eso se volvió interesante. Y seguimos analizando eso en los talleres, con los profesores, con mis compañeros. Y entonces llegamos a la conclusión de que si uno juega desde el vientre es por alguna razón importante. Entonces el juego dejó de ser un paria. La verdad, a la gente de esa época, y todavía, a donde yo vaya, eso todavía sigue así. El juego es muy peyorado, es muy maltratado, porque dicen que el juego es para los niños. Vean, no hay un señor que yo no escuché que diga, deje de jugar, no pierda el tiempo, deje de perder el tiempo, póngase serio.
Entonces el juego tenía esa connotación de que era solo para niños y que era un vestigio de inmadurez. Si tú jugabas y eras ya adolescente o grande y jugabas Jermis, el Soldado Libertado, y ya tenías cierta edad, entonces, qué pena, pero es que eres un inmaduro. Eres una inmadura. Deje de jugar. Crezca, madure. Eso le decían a uno. Pero lo que nosotros descubrimos, no solo nosotros, porque eso estaba en otros lados, en otros estudios de la lúdica, descubrimos que lo que hacía el ser humano desde que tenía esa capacidad de jugar en el vientre materno era desarrollar habilidades, era comenzar a aprender cosas. Entonces el juego se resumió en la siguiente frase y quiero que lo guarden y lo conserven y lo utilicen de hoy en adelante. El juego es cualquier actividad donde aprendas y te diviertas al mismo tiempo. Ese fue nuestro resumen. Ese fue un descubrimiento de cierta manera. Si tú miras la semiótica del juego como tal, vas y buscas en el diccionario, pues vas a encontrar otras definiciones, pero como esto estaba basado en la observación, o sea, un niño o una niña en un vientre materno chupándose el dedo. Entonces preguntábamos, ¿eso es jugar? Entonces uno decía, no, es un acto reflejo, no sé qué, sí sé cuándo, pero cumplía esos son dos ingredientes. O sea, no hay ningún niño en el vientre materno que se chupe el dedo estando aburrido. Y eso es comprobable científicamente. El estado de ánimo del niño cuando se chupa el dedo no es bajo. Él no está aburrido y se chupa el dedo, no. Ahora, lo otro era que, o sea, cumplía la primera premisa. Se estaba divirtiendo. Eso era divertido, era emocionante, era entretenido, era chévere, era agradable. La primera parte. Y la segunda, el niño cuando se chupa el dedo está aprendiendo a desarrollar su aparato digestivo. Es decir, está aprendiendo a comer. Y ahí entonces funcionó la cosa. Porque resulta que chuparse el dedo era un juego porque me divertía mientras aprendía a comer. Si un niño nace prematuro y no ha alcanzado a desarrollar esa habilidad, pues eso vuelve un problema. Y ustedes saben, las mamás y las familias que han tenido con niños prematuros, el problema de que se alimenten después es un complique. ¿Por qué? Porque no han desarrollado esa habilidad. Pero tarde o temprano vuelven y aprenden. ¿Cómo? Jugando. Aprende uno jugando. Cuando sales del vientre materno, tanto los mamíferos superiores, algunas aves y peces y nosotros, comenzamos a hacer unas actividades para desarrollar habilidades. Entonces resulta que comenzamos a chuparnos el dedo. Continuamos con eso. Comenzamos a mover nuestras piernas, a generar sonidos. Comenzamos a dar la vuelta. Sí, primero estamos boca arriba, que es donde nos deja la mamá. Cuando después, dio la vuelta, ya se volteó. Luego los principios del gateo. Luego caminamos, luego hablamos. Desde que usted no tenga ningún impedimento fisiológico o cognitivo, tendrá el 100% de seguridad de que va a caminar y que va a hablar. Y todo eso lo va a hacer con actividades que son entretenidas y que son de aprendizaje. O sea, aprendemos a hablar jugando. Aprendemos a caminar jugando. Aprendemos a coger cosas con las manos, a apretar cosas, a usar los dedos jugando. Aprendemos a mover nuestro cuerpo, nuestros pies jugando. No hay ningún profesor en ese proceso. Es más, durante los primeros meses de nuestra vida, casi los primeros 12 meses, la guía dentro de las cosas más complejas no existe. Lo que hacen los padres es ser unos fans, unos apoyadores, ¿sí? Que le dan a uno, ¡ay, está bonito! ¡Ay, está! ¡Ay, ya va a caminar! O sea, como que lo apoyan ahí. Son como un apoyo, pero no una guía.
porque realmente ninguno le enseña a uno a hablar, ninguno le enseña a uno, o sea, no se puede enseñar. Hay un asunto de los procesos pedagógicos que es un vacío estructural gigantesco. Uno no enseña nada, pero uno sí puede aprender. Entonces lo que debe hacer un guía es ayudar a que ese otro ser aprenda. Entonces, cuando llegamos a ese punto, nos preguntamos, bueno, y entonces si el juego es cualquier actividad donde yo me divierta y aprenda al mismo tiempo, entonces, ¿qué es aprender y qué es divertirse? Y ahí nos metimos en un lío el berraco, ¿sí? Porque profundizando en esos temas uno se llega a perder. O sea, hay tratados absolutos sobre la diversión y hay tratados absolutos sobre el aprendizaje. Nosotros resumimos eso viendo a los niños. Todo se basó en ver a los niños. Entonces, cuando el niño, a través de las actividades lúdicas, logra sujetar por fin el palito ese, la maraquita esa que le dan el sonajero, y hacerlo mover, adquiere una habilidad y no se le olvida. Entonces aprendió a agarrar, aprendió a tomar, no a tomar trago, a tomar las cosas con las manos. ¿Sí? Parece muy sencillo, pero no lo es. El asunto es que lo aprendió a través de la repetición de las actividades lúdicas. Vea, ningún niño aprende a caminar aburrido. Ningún niño aprende a darse la vuelta o a gatear aburrido. Todo eso lo hace porque está motivado. Y por eso juega, porque se mantiene divertido. Entonces resulta que aprender es hacer tuyo la habilidad o el conocimiento. Hacerlo tuyo. Cuando yo aprendo, lo hago mío ese conocimiento. Entonces, cuando el niño aprendía a caminar, era porque dominaba ese arte y esa capacidad de caminar. Lo hacía suyo. No era algo que yo le pudiera robar o quitar. Lo hacía suyo y era tan suyo que después de que aprendes a caminar, no olvidarás. Después de que aprendes a montar en bicicleta, no olvidarás. Entonces, había dos cosas en eso de aprender. La base sencilla es aprender, es hacer tuyo el conocimiento o la habilidad. Pero había otra cosa más compleja que eso es más profundo y lo analizaremos después. Aprender es descubrir, recordar lo que yo ya sé. Y quédense con esa idea en la cabeza y verá que eso es súper divertido. Y allá vamos a llegar. Por otro lado estaba la diversión. Entonces, mirando uno de los niños, sobre todo los niños de 0 a 4 meses, observando los niños, esos son experimentos que se han hecho en el mundo, ¿sí? Y nosotros tomamos, y yo específicamente tomé esa información de ahí, y la sigo tomando, porque siguen habiendo experimentos sobre la infancia. Resulta que los niños de 0 a 4 meses, si tú los dejas solos, ¿sí? En un principio ellos están hacia arriba con sus manitas moviendo, ¿sí? Generando sonidos, aprendiendo a distinguir formas. Todavía hay unos que todavía no ven colores, sino blanco y negro. Entonces empiezan a mirar por un lado y para el otro, a reconocer, a escuchar, aprenden a distinguir sonidos. Todo eso utilizando la lúdica. Pero si tú los dejas solos a ellos comienzan a desarrollar esas actividades lúdicas. Y el estado emocional en el que se encuentran es tan alto, tan extraordinario, que ahí es donde tú te das cuenta de que el niño es feliz. Él está experimentando la felicidad. Entonces dense cuenta que el juego no es cualquier cosa. Cuando juegas, haces tuyo el conocimiento, haces tuya la habilidad, te apropias de eso y al mismo tiempo eres feliz. Eres dichoso. Y el juego es el que te da eso. El juego es el que te ofrece esa maravilla. Entonces, por eso, cuando usamos el juego, cuando somos adultos ahora y vamos a alguna reunión, alguna actividad, y logramos involucrar un muy buen juego,
o un juego, no un buen juego, un juego, y nos involucramos en él, dejamos a un lado la vergüenza, la pena, y nos involucramos, animamos el momento, le damos vida al momento, porque por ciertos instantes dejamos a un lado la preocupación, el miedo, y somos felices. Y de eso se trata. Cuando yo hacía los primeros talleres de padres de familia, porque primero fueron talleres de profesores, luego comencé a hacer los talleres de padres, y los talleres de padres eran comunicación entre padres e hijos. Y yo les enseñaba a los papás a que el niño juega como su herramienta para aprender, entonces que ellos deberían usar la misma herramienta, porque ese era su lenguaje. Lo primero que yo hacía es una actividad lúdica donde todo el mundo está sentado o está en su sitio. Si había mucha gente, a veces tenía 200 padres de familia, no cabían todos sentados en el lugar, entonces había gente de pie, pero la actividad se puede hacer sentados y de pie al mismo tiempo. 2 golpes en los muslos, 2 palmadas, y esa actividad tiene un desarrollo. El caso es que en un momento, cuando todo el mundo creía que comenzaba a dominar la actividad, pues siempre hay alguien que se equivoca o algo que sucede y todo el mundo se ríe. Después de 5 minutos de haber estado en esa actividad, la curva del juego tiene unos tiempos que hay que aprender a respetar. Eso lo veremos más adelante. Entonces resulta que en esos 5 minutos la gente comenzaba a dejar de pensar en el día de hoy, en el afán, en los problemas, en la plata, en las deudas, y despejó su mente. Entonces yo les preguntaba, ¿qué tal la están pasando? ¿No? Todo el mundo, no, muy bien, no, eso está muy chévere, no, eso está muy rico, que era lo mismo que me pasaba con los profesores cuando les dictaba los talleres de recreación. Y yo les decía, ¿y esto cuánto les costó? ¿Cuánto nos costó sonreír en este instante? Todo el mundo está preocupado porque no hay plata, porque las deudas son más grandes que las entradas. Pero miren que en 5 minutos ustedes se rieron, se relajaron, la pasaron bien y no tuvieron que pagar un solo peso. Y eso mismo lo pueden hacer en sus casas, darle vida a su hogar. No importa si tienen media hora o 5 minutos. Existe la posibilidad, el juego te brinda esa posibilidad. Ser feliz. Ahora, imagina que puedes hacer eso todos los días. ¿Sí? No te estoy diciendo que seas el gran animador, ¿sí? Que seas el súper lúdico y que todo lo hagas con lúdica. Debería ser nuestra naturaleza, pero no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que qué tal que durante 5 o 10 minutos, cuando llegues a casa, a tu hogar, con tu familia, con tus amigos, dejes a un lado la competencia. Vea que aquí no estábamos apostando nada. Aquí no había dinero de por medio, era simplemente unos aplausos. Es un juego tan básico, pero todo el mundo se ríe. Entonces, si en esos 5 o 10 minutos llegas a casa y juegas con tu familia, ¿qué te imaginas que puedas llegar a conseguir? Si por esos 5 o 10 minutos dejas a un lado el mundo allá afuera y te encargas de darle vida a la gente que está ahí, a la que importa, por la que haces los esfuerzos y sacrificios, y sonríes con ellos. Ahora, imagínate que la resolución de los conflictos aprendes a trabajarlas con procesos lúdicos. Ese es otro grado de maestría en eso de ser lúdico, de ser animador, pero es posible. Y como la vida está llena de adversidad, entonces imagínate que tú aprendes a hacer resolución de conflictos usando la lúdica, que era lo mismo que hacías cuando eras niño. Cuando tú eras niño y eras bebé, tenías mucha adversidad. No sabías controlar tu cuerpo, pero querías caminar. No sabías controlar tus cuerdas vocales, ni tu capacidad cerebral de hilvanar palabras. Había un montón de obstáculos para conseguir esas metas.
primero, tú nunca te diste por vencido. Y segundo, a través del juego, venciste la adversidad porque fuiste más constante. ¿Por qué? Porque eras feliz mientras lo intentabas. Eras feliz mientras lo conseguías. Eso es lo que hace el juego. Y eso es lo que hacemos aquí en Creative Life, en las charlas, en los talleres y en los cursos. Despertar a ese animador que existe dentro de ti. Brindarte las herramientas para que vuelvas a tomar tu naturaleza lúdica y la pongas en práctica la mayor cantidad de tiempo durante la mayor cantidad de vida que te queda. Y así es como obtenemos, fabricamos y defendemos una vida mejor. Eso es lo que hacemos aquí en Creative Life y por eso lo llamamos Acravida. El acra es una palabra que viene de una historia que yo me inventé hace mucho tiempo, que significaba tomar la nada y convertirla en algo fantástico. Ese es acra, ese es el verbo acra. Entonces cuando decimos acravida es tomar la nada y convertirla en algo fantástico. Y eso lo logramos a través del juego, a través de la lúdica, pero no de lo que tú crees que es jugar. No de los juegos que tú crees que son juegos. Hay gente que me dice que el fútbol es un juego y la verdad, en este momento de la historia no es verdad. Es un deporte, pero no es un juego. ¿Vamos a jugar fútbol? No, mentira, no. Entonces, eso es lo que vamos a explorar de hoy en adelante. Pero si están interesados en un taller familiar, en un taller grupal, en un taller para su empresa, para mejorar el ambiente de trabajo, en un taller de padres, en una escuela de padres. Entonces, primero los invito a ver la Escuela de Padres Profesionales en el canal Acravida de YouTube. Buscan YouTube y entran Acravida con K y ahí van a encontrar los talleres, los videos de la Escuela de Padres Profesionales. La gente decía, pues claro, entonces si yo no soy profesional no puedo ver esos talleres. Yo decía, no, aquí lo que queremos es convertirnos en padres que se hayan graduado con honores en esa materia. Entonces la idea es que tú te des el cartón a ti mismo como padre profesional, madre profesional. Porque estudias muchos años para ser ingeniero, para ser abogado, para ser doctor. Estudias un montón de tiempo para una carrera, luego haces una maestría. Pero para papá o para mamá no. Por eso hay tantos vacíos. Por eso esto del juego nadie lo sabe como debería saberlo. ¿Por qué? Porque no hay una carrera en ninguna parte. Y nadie te lo dijo en el colegio y nadie te lo dijo en ninguna parte hasta ahora. Entonces, ahí están los videos. También están obviamente estas charlas aquí en el podcast. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, hay un WhatsApp en la descripción del programa de hoy. Ahí hay un WhatsApp azul. Usted da clic al WhatsApp y los va a llevar a nuestro WhatsApp. Pueden dejar sus preguntas, sus inquietudes o cualquier cosa que quieran saber sobre los talleres, los cursos o las conferencias. Les dejo la inquietud. Vuélvanlo a escuchar y dense cuenta de que hay mucho que hacer para tener una vida mejor y que ustedes tienen el poder en sus manos. Y que puede que cueste algo de dinero adquirir un taller, pero más que nada es esfuerzo, es dedicación, es creer que puedo ofrecerme una vida mejor, más allá del dinero, más allá del tiempo, más allá de los problemas. Puedo ofrecerme una vida mejor, una vida grandiosa. Estuvo con ustedes Wilson Sarria y los espero en el próximo programa de Creative Life, una vida mejor. Hasta la próxima.